Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Hoy hay bastantes cosas que comentar, tanto a nivel noticias como a nivel técnico, así que voy a intentar ir un poco rápido para que no se extienda demasiado el vídeo. Comenzamos con la primera noticia. Los ministros de Finanzas de Europa han aprobado por unanimidad las regulaciones MiCA. Se espera que estas regulaciones entren en vigor a mediados de 2024. Esto lo que busca es proteger a los inversores imponiendo requisitos a las criptoempresas. La SEC, por otro lado, dice que lo que es la claridad regulatoria en torno a lo que es el mercado cripto puede llevar años y que no tienen prisa. Esta noticia yo sinceramente creo que es bastante negativa para Estados Unidos porque, bueno, si se toman esto con calma probablemente se puedan llegar a quedar fuera y perder una industria que actualmente está en crecimiento. Por otro lado, vemos cómo el yuan chino alcanza un uso récord en las líneas de swap de los bancos centrales mundiales en este primer trimestre de 2023. Recientemente hemos visto muchísimo movimiento por parte de diferentes países para aumentar el uso del yuan chino y también, en cierta manera, con esto, debilitar al dólar estadounidense. Por otro lado, la Unión Europea aprobó una ley que requiere identificación para todas las transacciones cripto. Entiendo que esto puede ir en relación también a lo que ha sucedido, que os comentaba antes, sobre las regulaciones MiCA. Por otro lado, una noticia bastante curiosa que estamos viendo aquí es que parece ser que el precio promedio de los bitcoins que tiene MicroStrategy actualmente está siendo una resistencia para el precio de Bitcoin. Como podéis ver, por muy poco logró sobrepasar el promedio y estuvo muy poco tiempo en positivo. De momento siguen en negativo, pero bueno, están ahí haciendo techo con ese precio promedio que tiene en torno a los $30.000. La deuda de los ciudadanos estadounidenses supera los 17 billones de dólares por primera vez en la historia. Una auténtica barbaridad. El Banco Central Europeo cree que el euro digital es necesario a pesar de la tibia respuesta de los bancos y los consumidores. Vemos cómo el Banco Central Europeo empieza a fomentar en cierta manera esta CBDC. Luego, hoy ha sucedido una cosa bastante importante y es que Ledger ha lanzado una actualización donde comentan que van a ofrecer un servicio de recuperación de frases semilla. La gente se les ha echado encima y bueno, sí que es cierto que esto va un poco en contra de lo que se fomenta en el mercado cripto, de la autocustodia. Y bueno, esto ya depende un poco de la opinión de cada uno, sin más, que lo sepáis porque quizás a alguno le puede llegar a interesar, aunque yo siempre recomiendo que cada uno pues se haga un poco responsable de sus actos y que guarde el mismo cada uno pues sus claves, sus frases semilla. Y ya lo último que quería comentar en el día de hoy es que, como estáis viendo, quedan ya unos 50.000 bloques aproximadamente hasta el halving de Bitcoin. Cada vez estamos más cerca de este gran evento para la comunidad. Dicho esto, a nivel fundamental no hay nada más que comentar. Vamos a revisar el técnico porque a nivel técnico sí que hay cosas muy importantes. No por parte del SP500, porque en el SP500, como veis, pues la cosa más o menos se mantiene como ayer. Seguimos en esta zona de equilibrio que, bueno, incluso podría llegar a plantearme analizar esto como una estructura. Pero bueno, a nivel operativo yo creo que lo más interesante es seguir trabajando sobre esta estructura de aquí. Y aquí todavía no hemos visto ningún tipo de sacudida a los extremos, que es al final lo que estamos esperando. Así que mientras no lo veamos, seguiremos desarrollando pues el movimiento lateral que estamos viendo actualmente dentro de esta estructura. Bien, por parte de Bitcoin, ¿qué estamos viendo en estas últimas horas que pues a mí personalmente no me está gustando demasiado? Bueno, tuvimos un movimiento bajista en las últimas horas, rompiendo en este caso y de momento consolidando
por debajo de los 27.160 aproximadamente, que es la parte baja de la estructura que estamos analizando actualmente en gráfico de 1 hora y de 4 horas, que es esta estructura de aquí. ¿Vale? Esta es la que estamos trabajando. Y esto no es positivo porque estamos viendo un rechazo a niveles operativos dentro de la estructura. Sería un rechazo a toda esta zona operativa. Recordemos que en vídeos anteriores estábamos a la espera sobre todo de ver si llegábamos a consolidar ese reingreso dentro de la estructura para entonces estar valorando oportunidad de compra a niveles operativos más altos. Pero lo que hemos estado viendo en estas últimas horas es que fue perdiendo un poco de fuerza ya en estos niveles operativos, no llevaba agresividad para buscar esta liquidez que estábamos viendo en el medio plazo y que bueno, habríamos esa posibilidad de que lateralizase en esta zona como escenario más favorable de cara al escenario alcista. Esto que estamos viendo actualmente para el precio no es positivo. Son muestras de debilidad porque estamos rechazando niveles operativos dentro de la estructura. De hecho, ni el VWAP ni lo que es el Value Area Low ha sido capaz de soportar al precio. Y estos son señales muy negativas. No está todo perdido de todos modos, porque aunque estemos viendo cierta aceptación por parte de los operadores debajo de este nivel de los 27.155, recordemos que al final esto lo tenemos que interpretar como una zona, o sea que sería más o menos todo esto de aquí. Es algo a ojo, no hay un nivel exacto. Nosotros utilizamos niveles exactos como una referencia, pero tenemos que interpretarlo como una zona. Entonces, de momento no se ha alejado. Sí que es cierto que el no mantenerse por encima de esta zona son señales de debilidad y que en caso de continuar desarrollando un movimiento lateral pues durante el próximo día, por ejemplo, y seguir viendo aceptación por parte de los operadores debajo de la parte baja de la estructura, entonces ahí tendremos que tener un poco de cuidado y sobre todo empezar a valorar el escenario bajista, sobre todo por este rechazo. Esto es lo que más me puede preocupar a mí en el setup alcista, que este rechazo a lo que es por debajo de la parte baja de la estructura, a nosotros lo que nos da es una muestra de debilidad. Estamos viendo de todos modos un aumento de volumen bastante significativo en estas dos últimas velas. Vamos a ver si aquí se acelera un poco lo que es el movimiento. Vemos presencia institucional y bueno, quizás en estos niveles operativos vuelven a entrar esas compras que veíamos aquí que había. Pues que conseguían mantener el precio en estos niveles operativos. Veíamos aquí pues cierta presión compradora de fondo. A ver si vuelven a entrar estos compradores a intentar que el precio reingrese. Pero esto desde luego no es lo que a nosotros nos gustaría en el escenario alcista. En el escenario bajista, por desgracia tampoco es la mejor situación porque como veis no tenemos aquí nada sobre lo que apoyarnos. Quizás lo único es este nodo que como veis teníamos justo en esta zona el nodo y ha tenido un rechazo a esta zona operativa, algo muy negativo y parece ser que ahora mismo está empezando a acercarse más a consolidar en este otro nodo de aquí, sobre los 26.900. Esto no es positivo. Por eso os digo que si vemos en las próximas 24 horas aproximadamente que mantiene esta aceptación por parte de los operadores, por desgracia ahí tendríamos que favorecer el escenario bajista, o al menos empezar a valorarlo para buscar algún tipo de oportunidad operativa. También lo que vimos en el vídeo de ayer es que había desaparecido parte de la liquidez que había en esta zona de aquí. De momento la zona la dejé porque sí que es cierto que todavía veíamos liquidez, pero parte de esa liquidez desapareció. De hecho teníamos aquí una zona de liquidez también que fue a sacudir en este último movimiento y eso pues después de este rechazo estaría favoreciendo un poco más a lo que es el escenario bajista también. Así que mucho cuidado porque la probabilidad del escenario alcista se empieza a perder. Bien, por este lado creo que no hay nada más que comentar. Me gustaría sobre todo ahora mismo revisar esta liquidez en el medio plazo, a ver si sigue por aquí y luego sobre todo a ver si vemos algo de liquidez por parte de los long, porque otra cosa que se me había olvidado es que me acabo de acordar que más o menos por esta zona también veíamos liquidez por parte de los long.
es posible que este movimiento pudiese ser esa búsqueda de liquidez, pero para confirmarlo y para nosotros estar valorando otra vez el setup alcista, tenemos que ver otro reingreso dentro de lo que es la estructura. No podemos ver esta aceptación, porque entonces si vemos que los operadores aceptan estos niveles operativos como estamos viendo ahora, entonces tendremos que valorar más el escenario bajista, porque entonces no será simplemente una sacudida que podría haber sido esto de aquí. Entonces, si vemos que de repente, ¡pum!, meten órdenes de compra y volvemos a lo que es la estructura, perfecto, o sea, favoreceríamos otra vez el escenario alcista. Ahora bien, mientras nos mantengamos por debajo de la parte baja y sobre todo si seguimos aceptando estos niveles operativos, cuanto más tiempo estemos aceptándolos, más negativo será para el precio. De hecho, es algo que también comentábamos ayer, el hecho de si volvíamos a ingresar en esta estructura, aunque bueno, la he trazado un poco mal, más o menos es esta de aquí. Estaríamos prácticamente dando inicio a ese reingreso, pero como ya sabéis, esta estructura ya no la vamos a trabajar. Simplemente lo tenemos en cuenta, sobre todo para buscar esa consolidación para un posible movimiento bajista. Así que muy atentos, porque aquí se podrían dar oportunidades para dar un movimiento de continuación bajista a niveles operativos más bajos. Os recuerdo los objetivos que tendríamos para ese hipotético movimiento bajista. Tenemos aquí un target sobre los 26.534. La zona de liquidez que teníamos por aquí, yo quizás incluso valoraría más este nivel, los 26.285, aunque nos queda un poco cerca de esto, pero bueno, también es un nivel interesante. Y luego ya otro objetivo más claro serían los 25.200. Veremos cómo evoluciona esto. Mientras tanto vamos a revisar como siempre las herramientas para ver si podemos ver algo más claro desde ahí. Os recuerdo que también tenéis los links en la descripción de todas las herramientas. También aprovecho a agradeceros a todos aquellos que usáis los links, porque en cierta manera estáis apoyando al canal, aunque no sea en una forma directa, ¿sabéis? O sea, al final, que el que estéis utilizando los enlaces también hace que se puedan abrir oportunidades a realizar sorteos, como por ejemplo hemos hecho anteriormente con The Kingfisher o incluso TradingView. Así que siempre que uséis los links en la descripción, yo os lo agradezco. Si no lo usáis, tampoco pasa nada, pero hombre, a todos aquellos que lo usáis, que sepáis que se agradece y que es una forma de apoyar que no requiere tampoco gran cosa, simplemente usar el link que está en la descripción. Bien, dicho esto, vamos a revisar, como os decía, las herramientas. Tenemos aquí algunas compras sobre los 26.820 y también sobre la zona de los 26.500 aproximadamente. Bastantes compras estamos viendo en estos niveles operativos, positivo en este caso para el setup alcista, pero bueno, veremos a ver si consiguen aguantar. Vemos algunas ventas, pero bastante escasas, sobre los 27.600 más o menos. Y bueno, vamos a revisar el multibook. Aquí de momento vemos también algunas compras, menos que en días anteriores, eso sí, aunque empiezan a entrar también algunas sobre los 26.000. Aparte de eso, hemos visto cómo se han desplazado las ventas hasta los 29.500. Estas que veíamos sobre los 29.000 se han desplazado. Y aquí poco más que comentar. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Esto es muy interesante, sobre todo ver los de medio plazo, porque como veis, parece ser que todavía queda liquidez, pero no hay tanta como en días anteriores. ¿Veis? Esta era la zona que os comentaba, donde veíamos liquidez aquí, que fue lo último que hemos sacudido antes de rechazar esta zona operativa. Y liquidez seguimos viendo desde los 27.950 hasta los 28.990 más o menos, pero como veis aquí hay menos liquidez de la que veíamos aquí en el pasado. Yo casi que no, o sea, no sé si quitar ya esa zona que tenemos aquí en el gráfico, porque viendo esto es que hay menos probabilidad de que vayamos a buscar estos niveles. Más que nada porque no hay tanta liquidez como sí que había aquí en el pasado. Si esto se mantuviese, sí que valoraría de forma más probable el visitar estos niveles operativos, pero al ver ahora menos liquidez de lo que había aquí, pues sí que dudo un poco más. De todos modos, aquí todavía se sigue viendo liquidez, como veis. Tenemos aquí sobre los 27.460, desde los 27.960 hasta los 28.200... 28.560 y también sobre los 28.910. Vamos a cargar el mapa de corto plazo, vamos a cargar este también por aquí y mientras revisamos los CVDs.
Vemos como en el caso de Coinbase siguen al precio, incluso vendiendo con cierta agresividad en estos últimos minutos. Por parte de Binance siguiendo al precio. Y luego estamos viendo ventas muy agresivas por parte de Bitfinex en estos últimos minutos. Mirad aquí qué dos ventas más agresivas han metido en el mercado. Vamos a revisar el resto de exchange. Bueno, yo diría que más o menos están siguiendo todos al precio, aunque aquí OKX empezó a comprar un poco y luego descargó casi lo mismo, no sé. Más o menos sigue al precio, pero más o menos, ¿eh? Sí que es cierto que tuvo un intento de acumulación, pero no duró demasiado. Y bueno, vamos a revisar los mapas de corto plazo. En el corto plazo se ve más liquidez por parte de los short, algo que es normal después de este último movimiento bajista. Tenemos liquidez, bueno, aquí tenemos un clúster sobre los 27.96. Tenemos liquidez hasta los 27.323 y luego tenemos aquí otro clúster en torno a los 27.585. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.